Bien, buenas tardes, Patricia Fernández para servirles a todos. Les agradezco mucho su asistencia en este congreso y que permanezcan hasta estas horas. Agradezco sobre todo a los organizadores, al cuerpo académico, a la gente del área de comunicación y de información. Gracias, muchas gracias al doctor Machín. Doctor Romo, muchas gracias por la invitación. Bien, el tema con el que vamos a trabajar el día de hoy, curiosamente, trata sobre archivos. No sé si me han oído hablar sobre este asunto. Estuve revisando dentro de muchos textos, ¿no?, para preparar la presentación del día de hoy, y me gustó mucho algo de lo que hablaba el doctor Bello con relación al valor de la información que se encuentra depositada en los archivos públicos. Nos dice que el valor de la información que se encuentra depositada en los archivos públicos ha sido menospreciada por aquellos quienes detentan el poder, pues obviamente los documentos suelen ser testimonio esencial para fincar responsabilidades, motivo por el cual el ejercicio archivístico en nuestro país se ha encontrado con diversas problemáticas para poderse llevar a cabo de una forma técnica apropiada. En esta ponencia, por lo tanto, hablaremos entonces sobre temas relativos a la corrupción en México, así como los procesos archivísticos en documentos públicos que obviamente resultan una valiosa herramienta para el combate a la corrupción y para acercar al ciudadano hacia la información pública que se encuentra en estas instituciones. Iniciamos pues conceptualizando desde un punto de vista muy básico, muy general, qué cosa es la corrupción. Y nos vamos con una conceptualización que nos da el Instituto de Estadística y Geografía, y nos dice que es el acto ilegal en el que concurre un servidor público cuando abusa de sus funciones para obtener para él algún beneficio o bien para su familia o sus amigos. La corrupción, por lo tanto, está también vinculada con la gobernanza, ya que afecta la efectividad de las instituciones. Por otra parte, el Código Federal de Procedimientos Penales nos establece cuáles son estos hechos delictivos asociados a la corrupción. Él nos va definiendo cada uno de ellos, donde nos habla del ejercicio ilícito del servicio público, aquellas personas que se ostentan como tales, del abuso de autoridad, de la coalición de servidores públicos, del uso ilícito de atribuciones y facultades, de la intimidación, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito, de todos estos hechos delictivos asociados a la corrupción. En su texto Anatomía de la Corrupción, donde Casar nos presenta algunos de los datos esenciales sobre la corrupción en México, es un texto muy conocido en este medio, particularmente aquí en México. Nos habla Casar de los costos económicos relacionados a la corrupción, y los hemos escuchado en muchos lugares y en muchos ámbitos diferentes. Hablamos entonces desde diferentes puntos de vista y desde diferentes instituciones que han hecho varios análisis para encontrar puntos de acceso para poder obtener información que nos permita identificar cómo nos hace vulnerables la corrupción en México. ¿En qué coinciden todos estos sistemas? En que su base de operación pues no es otra cosa más que la información que se encuentra depositada en los documentos públicos. Mientras esa información depositada en documentos públicos no se encuentre debidamente organizada, entonces el acceso no se dará, no sucederá, y seguiremos presenciando la simulación en la administración de la información pública, como la hemos venido presenciando los últimos 10, 12, 15 años, donde las disposiciones jurídicas desde la Constitución nos aseguran el acceso a la información, pero la obsolescencia, la forma de administrar de manera indebida, la forma en la que se sustrae la información se altera, modifica de parte de las instituciones públicas por no llevar a cabo procedimientos archivísticos apropiados, es lo que permite que la información permanezca oculta, oscura, destruida y manipulada. Dice, los mexicanos, Entonces,
Después de todos estos esfuerzos que existen en nuestro país referentes a el combate a la corrupción, seguimos encontrando que existe un altísimo grado de impunidad en materia de delitos de corrupción que sean castigados. Vemos en el estudio de Casar y vemos en algunos datos del INEGI que solo el 2% de los delitos de corrupción fueron castigados, siempre los cometidos por mandos inferiores. Además, que se presentaron 444 denuncias por la Auditoría Superior de la Federación desde 1998 hasta 2012, solo 7 de ellas fueron consignadas. Bien, la gestión documental entonces, como lo indica la Ley General de Archivos, es un tratamiento integral de los documentos a través de la ejecución de procesos de producción, organización, acceso, valoración, consulta y conservación de estos documentos. Uno de los procesos claves se da a partir precisamente del proceso descriptivo de la información, es decir, los datos de los datos, o los metadatos, o los catálogos de información que nos permitirían, si estuvieran debidamente ordenados, organizados y descritos, acceder realmente a estos documentos a partir de todos estos catálogos que existen en disposición jurídica, pero no existen en el actuar cotidiano de las instituciones públicas. Entonces, uno de los procesos claves, como decíamos, es precisamente la etapa de descripción. De esta forma, resulta muy importante para cualquier licenciado en información, ya sea un experto o bien estos datos que como nos comentaba el doctor, son aportados por el usuario a los mismos catálogos y que nos brindan información referente a la frecuencia de uso, a la forma, al destino, etcétera, etcétera. Son condiciones muy importantes o fundamentales en la formación de los licenciados en Ciencias de la Información y obviamente fundamentales para ser aplicadas en las instituciones públicas para realmente facilitarle a todos los ciudadanos un verdadero acceso a esta información pública. Obviamente, como se manejan los modelos de estructuras FRBR o modelos de estructuras de entidad-relación, ¿por qué es importante que conozcamos todos estos modelos descriptivos? Porque estos modelos de entidad-relación nos dan la oportunidad de realizar trazabilidad de datos, de información con la cual obviamente podríamos vincular los ítems o los artículos o las piezas documentales compuestas o simples o a nivel de dato, como fuera, ¿sí?, con la entidad, persona, acontecimiento, lugar, obra, etcétera, 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 como lo vemos en algunos casos donde ya se aplican estos modelos para datos bibliográficos y nos permiten esa trazabilidad de datos que hoy no tenemos en México en la administración pública. Aplicar entonces la descripción de la descripción técnica de diversas entidades de cualquiera de estos tres grupos que conforman los ya famosos modelos FRBR a partir del nivel de unidad documental o a partir del nivel de documento compuesto, nos daría como resultado bases de datos realmente útiles para poder deslindar responsabilidades de cada una de las personas que intervienen en un acto de autoridad. No necesariamente responsabilidades que estén asociadas a actos delictivos, sino responsabilidades con respecto al verdadero cumplimiento del ejercicio público, a cómo y de qué manera realmente estás cumpliendo tu función y tu atribución y qué documentación estás generando como consecuencia de esas funciones y atribuciones, y obviamente esos documentos con qué, quiénes, qué momentos o qué lugares están relacionados. La buena práctica archivística lleva, por lo tanto, a la detección de estos vínculos existentes entre servidores, funcionarios, instituciones, personas o familias. Por lo tanto, la existencia de sistemas archivísticos eficientes
contribuiría de forma importante no a disminuir la corrupción, pero sí a acceder a la información para poder hacerla visible. Por lo tanto, tener sistemas de gestión documental facilita el acceso. El acceso facilita al ciudadano a conocer sus instituciones. Y en la medida en la que el ciudadano conoce sus instituciones, puede participar de una manera activa y responsable con respecto a el uso de esa información para así ser un miembro activo de la comunidad y generar acciones o políticas o actividades que realmente contribuyan a combatir la corrupción o bien a disminuirla. De ahí entonces la fundamental importancia de las ciencias de la información como soporte fundamental, básico y esencial en todos los nuevos sistemas anticorrupción, sistemas de transparencia y sistemas de fiscalización gubernamental. Pero sobre todo, he ahí la importancia fundamental de la formación en ciencias de la información para contribuir de una manera más eficiente, técnica y profesional al combate a la corrupción. De mi parte es todo. Muchas gracias.